Bien, vamos a grabar esta computadora. Recording in progress. Esto quiere decir que ya está grabando. Hasta la compu reprogre, ¿viste? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Esta es la clase de consulta de hoja de cálculo. Es un refuerzo de la clase que tuvimos el lunes, que fue una clase expositiva, donde vimos los pasos básicos para utilizar la herramienta de hoja de cálculo y lo vimos puntualmente en lo que es el Excel. A ver, hay alguien que no está silenciado. Voy a silenciarlos a todos y el que quiera hablar se va habilitando, ¿sí? De todos modos, por ahí alguien entra después y capaz que haya que entra sin silenciarse. Bien, le decía, la clase pasada fue una clase expositiva, explicamos hoja de cálculo, dimos una introducción y fue bastante práctico en términos de decir lo que se puede ir haciendo y cuáles son los pasos, ¿sí? Y llegamos hasta gráficos, llegamos a crear una tabla, a identificar el entorno, a generar un gráfico, y hoy nos queda pendiente por ahí ver la parte de formularios, que lo vamos a ver con la herramienta de Google, y lo vamos a ver también a la cuestión de un repaso general para ver cómo seguimos. Antes que nada, vamos a hacer un paseíto por lo que es el aula virtual, ¿sí? ¿Todos pudieron ingresar al aula virtual o alguien tuvo algún inconveniente? No, no. Yo. A ver, parece que todos parece que bien, nadie responde que no. Bueno, voy a compartir, Bien. ¿sí? Bien, Aida me preguntó hace un ratito y entró recién, así que ella capaz que recién va a ver los documentos. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me van a decir si en este momento están viendo el aula virtual. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven campus virtual del InfoGep? Sí. Nos logueamos, o sea, ingresamos a la derecha tenemos como para poner, así que nos logueamos y ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña e ingresamos. Ahí podemos ir directamente, dice cursos virtuales, ¿sí? Leer más y vamos a buscar nuestro curso, ¿sí? Nuestro curso es el de curso virtual de herramientas de ofimática. Ingresamos en el curso y vamos a ver que ya está habilitado lo que es la parte de presentación, si quieren alguien presentarse, dejar alguna novedad, bueno, la novedad que era que comenzaba el curso, y ya inmediatamente comienza con la parte de presentación del curso, que es el PowerPoint, la presentación que vimos al principio de la clase pasada, donde explicaba cómo está compuesto esto, que tenemos hoja de cálculo, procesador de texto y presentación de diapositivas, ¿sí? Que todos vemos algo de básico, digamos, introductorio, y vemos algo un poquitito más avanzado. Además, tenemos una cuarta parte, que es la aplicación de los conocimientos en un trabajo integral. Bueno, acá pueden ver otras herramientas de consulta, como les decía, hay distintos tipos de paquetes de ofimática, así que bueno, tienen ahí como para consultar. Y ahí ya entramos puntualmente en lo que son los programas de hojas de cálculo, ¿sí? La presentación que mostramos ayer es esta que está en PDF, hoja de cálculo. Si hacen clic, vamos a mostrar, se le va a abrir una ventana donde les va a mostrar el archivo PDF. Si alguien lo puede abrir, seguramente arriba en el navegador, digamos, le va a aparecer que tienen que habilitar las ventanas emergentes, ¿sí? Entonces, tenemos eso y después hay un par de web que están recomendadas como para ver. Hay algunos videos, hay algunos documentos y hay algunas páginas como para reconocer un poquito este tema de los programas de hoja de cálculo. Sobre las funciones básicas, hay algo que les quería comentar, que son las planillas de Excel para descargar. O sea, eso lo van a encontrar, ponen en Google o en el buscador que ustedes más quieren y buscan, claro, buscan planillas de Excel para tal cosa. O sea, administran, quieren un presupuesto para presupuesto y le va a aparecer un montón de hojas. Siempre hay que tratar nomás de tener cuidado y no entrar tanto en publicidades
y algunos vínculos engañosos, pero bueno, ahí les sugiero algunas páginas que tienen planillas de Excel como para descargar, como para practicar, como para ver, y algunas otras cositas. Y después tenemos esto de las específicas y los gráficos, ¿sí? Que ya da esto que a mí me gusta mucho, que son los atajos de teclado, es decir, una vez que nos acostumbramos a los atajos de teclado, en lugar de ir con el mouse, seleccionar una cosa, seleccionar otra, a veces nos acostumbramos y podemos acortar el tiempo de trabajo, ¿sí? Y bueno, algunas otras páginas para ver. Y hay importante, hay un vínculo de consulta donde ustedes pueden completar, responder a lo que a la presentación del curso, y ahí nos dejan y nosotros vamos a ver y responder. ¿Sí? Esto es básicamente lo que tienen. Dentro de lo que es la introducción a los programas de hoja de cálculo, el último vínculo es el video de la clase del 1 de agosto. ¿Sí? En este último acá, pueden ver, son las 2 horas que estuvimos ahí conectados. Obviamente, al estar en YouTube, está linkado a YouTube, o sea que pueden saltear a medida que van mirando, si es que se acuerdan o hay algo que quieran puntear. Las clases no son muy divertidas mirarlas así tanto tiempo por YouTube, así que lo pueden ver en distintas partes, y en parte también si es que les hace falta, digamos, si no, no hay problema. Así que bueno, esto un poquito... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí, no me pude loguear, no me puedo entrar a la página. Bien, te hago una consulta. Para poder loguearte es tu documento y seguramente en la plataforma, si es la primera vez que te mandan con ceros. ¿Sí? O sea, 5 ceros sería como que la contraseña. Si es que, supongo que capaz que te mandaron eso. Si ya participaste, si ya participaste de algún curso, si ya participaste de algún curso en InfoHep y ya estás logueado, vas a seguir usando la contraseña anterior. No sé cuál es tu caso. Era mi documento, pero no lo puedo colocar, discúlpeme. Bueno, fíjate para introducir tu documento y la contraseña 50. Si no logras introducir, avísame o directamente le avisamos a Martín o a Gabriel, que ellos son los que gestionan el aula y la parte de usuarios, y entonces ellos te van a poder resolver, habilitar, ¿sabes? Por ahí en el... ¿Salgo primero de aquí? ¿Salgo de la página ahora para loguearme? Sí, o logueate en el... Cuando quieras ingresar, o sea, ingresar en la página www.ead, que es de educación a distancia, .misiones.gov.ar/InfoHep, y bueno, y ahí te podés loguear. Cualquier cosa seguimos. Si alguien más tiene problema para loguearse, vamos a resolverlo. Me escriben por privado a mí o a Martín y nosotros le resolvemos, ¿sí? Bueno, ¿se entendió lo que está entonces en el...? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente algo de internet, ¿sí? Dame un segundo y les voy a mostrar, me voy a loguear primero para que no vean todo el proceso, y ya voy a compartir la página. Si alguien por ahí está... ¿cómo se llama? Si alguien por ahí tiene la posibilidad de estar compartiendo y estar utilizando el navegador de internet a la vez, puede entrar a la página de Google, ¿sí? Que es google.com.ar. Ahora yo voy a compartir acá, un segundito, y me dicen si la ven o no. Compartir esta pestaña, comparto. Bien, ¿ven la página de Google? Sí. Sí, bien. Gracias, Max, porque vos acá me vas llevando, porque si no, no sé, a veces me pierdo. Bueno, entramos a google.com.ar y nosotros vamos a ver arriba a la derecha que dice Gmail, dice imágenes. Uno es para entrar al correo de Gmail, el otro es para buscar imágenes, que eso está bueno también. A veces tenemos una imagen y queremos saber si es verdadera o falsa, o de dónde es, y podemos arrastrar la imagen al cuadro de búsqueda de Google y nos va a decir de dónde salió la imagen. Bien, y después hay unos cuadraditos, ¿sí? Hay 9 puntitos, hay un cuadradito con 9 puntitos, que son las aplicaciones de Google.
¿sí? Encontramos Gmail, el Drive, Docs, etc. Bueno, nosotros los que usamos Gmail generalmente, lo más utilizado es Gmail y por ahí reconocemos alguna que otra cosita. Bueno, si estamos logueados con nuestra cuenta, también vamos a ver que tenemos la posibilidad de entrar a distintas opciones como los documentos, ¿sí? Documentos, en el caso de lo que vemos de Google, es como la versión del Word de Google. Eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Recuerden que vamos a tener martes y miércoles. Después tenemos otras opciones que son parte de su de las aplicaciones, paquete, de sus aplicaciones, pero la parte puntual del paquete de Google, y entre eso vamos a encontrar a hojas de cálculo, ¿sí? Que vendría a ser, la hoja de cálculo vendría a ser como el Excel de Google, ¿sí? Sí. Y van a ver que es muy similar cuando abrimos, ¿sí? Nos permite entrar en un documento en blanco, poder usar alguna planilla, ¿sí? Hay una galería de planilla, o poder abrir los archivos nuestros que tenemos guardados en el Drive o que lo utilizamos recientemente hace un rato. El Drive es como el disco rígido que tenemos, el disco en la nube, que tenemos para guardar cosas, los que tenemos la cuenta de cuentas de Google. Entonces, bueno, tenemos esto y acá podemos iniciar de la misma manera que iniciamos con el... Ponemos una hoja en blanco y nos vamos a encontrar con lo que sería el Excel de Google, ¿no? Con la planilla, con la hoja de cálculo, la planilla de cálculo de Google. Ahí arriba podemos poner el nombre, ¿sí? Al no tener allá arriba, vamos a poder poner acá, entonces ponemos, por ejemplo, hoja de práctica, por poner algo, ¿sí? Y ahí ya tiene nombre nuestro documento. Esto ya queda guardado en el Drive de Google y cuando lo vamos a ver, lo vamos a poder encontrar. Las utilidades son exactamente las mismas, hay un poquitito más de limitaciones, hay algunas limitaciones que podemos llegar a tenerlas gestionando algún complemento, incluso algunos son de pago, otros no. Así que, bueno, ahí Reinaldo dice que te nos puede escuchar bien, así que buenísimo. Estamos, Reinaldo, viendo la hoja de cálculo de Google, entramos poniendo google.com.ar, buscamos las aplicaciones de Google que están a la derecha arriba y elegimos la hoja de cálculo. Ahí está. Bueno, otra diferencia que tiene es que la cinta de opciones no es tan amplia como la que teníamos en el Excel, pero todas las opciones las tenemos desplegadas en los menús, ¿sí? O sea, vamos a buscar y podemos ir recorriendo y vamos a encontrar que tenemos todo esto. Ahora, ¿por qué pasé a hablar un poquito primero de esta hoja de cálculo de Google? Porque esto está integrado con otra herramienta de Google que es extraordinariamente, para mí es fantástica, que es la herramienta de formularios, ¿sí? Podemos acceder de la misma manera, o sea, vamos archivo nuevo y elegimos formulario, o como hicimos hace un ratito, a ver, voy a entrar de vuelta, ¿sí? Entramos a google.com.ar, o si estamos en Gmail o si estamos en YouTube, nos va a mostrar las aplicaciones, ¿sí? Vemos las aplicaciones y buscamos acá en color violeta el formularios de Google. Díganme si están mirando, siguen mirando, ¿se ve formularios de Google? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bien, entonces, con formulario de Google tenemos lo mismo. Empezamos de nuevo, vemos alguna planilla o vemos algo que lo usamos recientemente. La ventaja, voy a crear uno nuevo, ¿sí? En blanco. La ventaja que tienen los formularios de Google son que lo que completemos, o sea, primero que lo podemos compartir para que la gente lo complete, sea o nosotros mismos como una herramienta de fiscalización, por ejemplo, tener y vamos completando, o una herramienta para completar una matriz de datos por X motivo, ¿sí? Podemos trabajar con esta herramienta. Entonces lo mismo, le ponemos un nombre, ¿sí? Acá formulario sin título, vamos a poner, vamos de vuelta, formulario de práctica, ¿sí? Entonces ya tiene nombre nuestro formulario, ¿sí? Y después viene el título del formulario, que no es lo mismo. Uno es el nombre del formulario, cómo lo vamos a identificar, y lo otro es el título del formulario, es decir, cómo le vamos a llamar. Por ejemplo, yo quiero hacer una encuesta, ¿sí? Entonces yo le puedo poner de título,
le puedo poner encuesta, encuesta de satisfacción. ¿Sí? Encuesta de satisfacción, clases, por decir algo. ¿Sí? Entonces ya tiene título nuestro formulario. Ahí le vamos a poner una descripción. Entonces vamos a poner acá encuesta a estudiantes de ofimática del Infogep. ¿Sí? Por ejemplo, y ponemos 2021. Entonces tengo también el detalle que dice para qué es. Acá yo puedo en el detalle agregar algo largo, es decir, yo quiero hacer una explicación, quiero dar detalles de qué se trata, bueno, todo eso lo puedo ir haciendo. Entonces, tengo, y después voy teniendo los distintos campos que voy a ir rellenando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comenzar con nombre, ¿sí? Vamos a elegir el nombre del campo, nombre, vamos a hacer un ejemplo a tiempo real, digamos, con ustedes, ¿sí? Ponemos nombre, tenemos distintas opciones, qué tipo nosotros queremos que sea de campo, en este caso respuesta breve, porque va a ir el nombre, pero puedo utilizar opciones, puedo utilizar casilla de verificación, lista de desplegables, etcétera, ¿sí? Lo van a ir, puedo poner algún condicionante, ahora lo vamos a ver. Y puedo poner también una como descripción breve o explicación de lo que nosotros queremos. En este caso, vamos a dejar nombre, vamos a hacer que sea obligatorio, ¿sí? Y vamos a agregar una nueva pregunta. ¿Sí? Vamos a hacer una nueva pregunta y ahora vamos a poner, por ejemplo, email. ¿Sí? Solo para mostrar otra cuestión. Va a ser obligatoria, pero por ejemplo, en este caso, nosotros podemos validar la respuesta. ¿Qué quiere decir validar la respuesta? Que yo elijo qué es lo que quiero que vaya. Va a ser una respuesta corta, de texto, pero yo, ¿qué quiero? ¿Quiero que sean números? ¿Sí? O quiero que sea, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Va a ser un email, así que lo vamos a tener como texto. Sí. ¿Sí? Lo tenemos como texto. No sé si se ve bien. Por ahí los que estén con el teléfono les va a costar un poquitito. Voy a tratar de agrandar para que se vea mejor. Ahí está. Respuesta breve. ¿Cómo? Vos pusiste respuesta breve. ¿Cómo te salió texto lo de abajo? Me perdí ahí. Bueno, porque puse validación. O sea, tenemos 3 puntitos al lado de la historia. Y tenemos para agregar una descripción, ¿sí? Y tenemos para agregar una validación. En este caso nosotros elegimos validación. Bueno, y lo primero que nos valida es si es que queremos ingresar números. Pero en este caso nosotros vamos a ingresar un texto que contiene un correo electrónico. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto es lo que nos va a decir a nosotros, al que va a completar el formulario, le va a decir que sí o sí tiene que agregar algo con formato de email. Es decir, que va a tener que tener la arroba y va a tener que tener un punto del dominio. ¿Sí? Entonces, bueno, lo dejamos a ver, me quedó muy grande y me tapa la ventanita del chat. Ahí está. Lo dejamos entonces como esto y vamos a agregar un campo más como para probar. En este caso sí, vamos a utilizar la opción múltiple, ¿sí? Es decir, entonces vamos a ver qué opciones tenemos. Me pareció, a ver, ¿qué le pareció? Vamos a poner acá, cómo califica el curso, ¿sí? Esto lo ponemos así porque vamos a hacer una prueba en línea para que vean la practicidad que esto tiene, ¿sí? Entonces la opción 1, vamos a poner bueno, la opción 2, vamos a poner, a medida que le voy dando clic, me va creando automáticamente las opciones. Regular, ¿sí? Y la última, malo. Vamos a poner esas 3. Hoy va a poner otros, por ahí alguno agrega el famoso y pero. Así que le ponemos estas 3. ¿Sí? Y también le ponemos obligatoria, como que sí o sí tenga que elegir una de estas opciones. ¿Está? ¿Hasta acá se entiende cómo venimos creando perfecto. Este formulario? Bien, bueno. Entonces yo puedo ver, acá bien arriba, tengo como para personalizar, es decir, darle color y eso, que no vamos a entrar en este caso a mirarlo, pero tenemos un ojito que es la vista previa. Entonces podemos ver cómo se ve nuestro formulario. ¿Sí? Vamos a quien le mandemos el formulario lo va a ver de esta manera. Encuesta de satisfacción, clases, encuesta estudiantes de ofimática, y los que son obligatorios. A mí me mandaron así. Gracioso. ¿Cómo? Aparece. Noelia, Noelia Abogado, ahí está. Perfecto. Bueno, le decía, tenemos entonces encuesta de satisfacción de clase, nombre, email y cómo califica el curso
como que son obligatorios y el botón de enviar, ¿sí? Hay muchas otras opciones. Para probarlo vamos a ver de esta manera. ¿Están viendo el formulario terminado o el formulario, la parte que se está haciendo? La parte que se está Terminado. haciendo. A ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir otra vez y voy a compartir esta. Un segundito. Ahí está. Porque como cambio de pestaña, cuando puse la visualización previa, me muestra este formulario terminado, ¿sí? ¿Cómo lo van a ver cuando yo comparta esto? ¿Sí? Que van a ver que tiene un formato de formulario. Bueno, voy a dejar de compartir esta y voy a volver A la otra. a la otra, exactamente, a la parte de diseño del formulario. Dame un segundito. Sí, dame un segundito que acá está. Me saltó el chat y parece que oculté todo. Un segundito. Suele pasar. A ver. A ver. Ahora sí. Ustedes me dicen. Sí, ven. Compartir, formulario. Debería ser pero. Acá está. Este es la vista de diseño de vuelta, ¿sí? Volvimos al formulario de práctica con la vista de diseño. Bueno, suponiendo que nosotros terminamos y nos parece que este es el que nosotros queremos mandar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, hay un botoncito arriba que dice enviar, ¿sí? Sí. Entonces, en este que dice enviar, o sea, en este caso a mí, pero al que haga el formulario, a usted también le va a aparecer unas opciones, ¿sí? Por ejemplo, enviar por correo electrónico, o podemos compartir por link, o podemos tener otra opción. Yo voy a copiar el link que tengo acá, ¿sí? Selecciono y pongo copiar, y yo les voy a pasar a ustedes el link por el chat de Zoom. De WhatsApp. Y voy a pasarle también, por ejemplo, al chat de WhatsApp. Aquellos que puedan, que ingresen. Aquellos que se les puede complicar, mejor que no, ¿sí? Porque lo que va a hacer es enviarle a una página, ¿sí? A ver, voy a ir acá a Ofimática, copio el link y les envío. Bien, ahí escuché que hizo Team, así que habrán recibido, ¿sí? Cierro esta crucecita, ¿sí? Y les voy a dar unos minutitos para que respondan, ¿sí? Traten de responder, prueben, por ejemplo, el tema de email, que nos pueden poner cualquier cosa, o sea, tiene que tener el formato de email, elijan alguna de las opciones, ¿sí? Y en un minuto más o menos, que les puede llegar a tomar entre enviar y todo eso, van a ir llegando. Fíjense que ya están llegando la respuesta. Alguien ya respondió. Entonces a nosotros acá nos va mostrando que hay respuestas. 2 ya respondieron, ¿sí? 4 ya respondieron. Rubén recibió. 7 ya respondieron. ¿Ven? ¿Ven la practicidad de esto? O sea, imagínense esto como algo para una inscripción a un evento, pero también sirve para nuestro trabajo. O sea, tenemos que ir a relevar algo, tenemos nuestro formulario y automáticamente nosotros lo vamos, creamos nuestro formulario de relevamiento, que a veces vamos con las planillas, con las hojas, todo un tema, y después tenemos que pasar todo y perdemos el doble de tiempo, y acá lo vamos registrando directamente en este formulario. 18 ya respondieron, 19. Y ahí me voy a respuestas, ¿sí? Y en respuestas yo veo que automáticamente me va diciendo quiénes son los que respondieron. A ver, voy a checar un poquitito. ¿Ven? Me va mostrando quiénes son los que respondieron. Por ejemplo, ¿sí? En lo que es el resumen. Nombre, porque nombre era lo principal, ¿sí? Puedo ver por pregunta cuáles fueron las respuestas, o sea, quiénes son los que fueron respondiendo, ¿sí? Puedo ver el formulario de manera individual, o sea, cómo se completó cada uno de los formularios. Puedo ver resumen de gráficos, etc. Ahora, pero algo que está bueno, ¿sí? Es que yo puedo descargar la respuesta para verlo, por ejemplo, en Excel, o tengo el simbolito de la hoja de cálculo de Google.
¿sí? Que es ese botoncito verde con una crucecita que en realidad son como las celdas, y me va a preguntar, como todavía no existe, la posibilidad de crear una nueva hoja de cálculo, o si yo quiero seleccionar una hoja que ya tenía y agregarle los datos. En este caso, voy a crear una nueva hoja de cálculo que se va a llamar formulario de práctica respuestas. ¿Sí? Pongo crear y me abro otra ventana. Yo lo que voy a hacer ahora, a ver, es dejar de compartir esta para pasar a ver las respuestas. ¿Sí? Esto es online, o sea, lo que estamos haciendo es online, digamos. ¿Tá? Yo lo único que voy a hacer, como porque esto queda grabado, es ocultar el tema de los correos. ¿Sí? Me oculto la columna de los correos. Pero bueno, ya tengo un Excel que podemos manejar. ¿Sí? Entonces acá yo puedo ver qué les parece el curso. Parece bastante chupamedia todo, que a todos les pareció bueno, digamos. Alguien podía haber criticado y dicho, no, mirá, es malo, claro. Por lo menos para ver qué es lo que pasaba. Más tiempo necesitamos. La primera clase. Bueno, todos los que completaron, que fueron... Parece que no dejaba dar a otra opción, solo la buena podíamos poner. No daba otra opción. Como que era obligatorio el bueno. Es como a veces uno... No, mentira. En broma no. ¿Qué opina del curso? Entonces pone, excelente, muy bueno o bueno. Bueno, tenemos entonces el formulario armado, lo vimos, tenemos la respuesta, y esto lo podemos manejar como un Excel cualquiera. ¿Sí? Si hubiésemos puesto números, íbamos a tener números. Imagínense cargar, por ejemplo, no sé, quiero cargar los códigos postales de la provincia. ¿Sí? Pero lo quiero cargar con mi teléfono mientras voy en el auto, me acuerdo en el auto. Automáticamente me creo el formulario y puedo ir cargando de manera cómoda, o le digo a mi compañero que quedó con señal por ahí en la oficina o en otro lado, puedo ir completando esto, ¿sí? O si tenemos un trabajo que tenemos que ir a relevar y hay cosas que por ahí puede relevar alguien en el lugar, lo puedo ir haciendo y cuando llegamos nosotros lo completamos. O sea, hay pilas de posibilidades, digamos, que tenemos con esto del formulario. Y este formulario nosotros lo podemos descargar como si fuese un Excel, ¿sí? Y trabajarlo en el Excel, si que lo queremos trabajar en el Excel, porque por ahí nos parece un poquitito más piola, o por ahí estamos más, más acostumbrados, ¿sí? Que trabajar en línea. Ahora, lo bueno de esto es que también es, a ver, voy a volver a compartir, un segundito. Lo bueno de esto es que además nosotros lo podemos compartir con un equipo, ¿sí? Es decir, nosotros le dijimos compartir el documento de Google y decimos, bueno, yo lo quiero compartir, no sé, por ejemplo, con Max, él me da su correo o yo lo tengo agendado y lo puedo decir que él lo vea, pueda verlo o que pueda editarlo. Es decir, yo quiero que yo hago el relevamiento, salí de campo y mientras vuelvo, alguien que está en la oficina ya está chequeando, ¿sí? O en el momento que cargué algo, que le digo, bueno, a ver, no sé, supongamos que esto fuese un examen, ¿sí? Yo, mientras yo estoy hablando, estoy haciendo otra cosa, le estoy controlando, no sé, y están ustedes completando algo, alguien otro está mirando la respuesta y dice, mira, respondieron todos, listo, no respondió nadie, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjate que hay algunos que parece que no entendieron la respuesta, bueno, claro. O termina esto y decimos, bueno, puedo mostrar que el 100% respondió bueno. ¿Se entiende? O sea, todas estas cosas son ventajas que hoy tenemos en lo que es la utilización de esta herramienta, que es bastante colaborativa. ¿Sí? A ver, voy a compartir otra cosita. Un segundito. Entonces, vemos un poco cómo nos fue a nosotros en las encuestas. Bien. A ver, compartir. Ahí está. Fíjense que si nosotros volvemos al diseño del formulario, pero en la parte que dice respuestas, vemos la cantidad de respuestas, vemos algunas cositas, y también vemos que hay gráficos. En este caso, vemos un solo gráfico, ¿sí? El único gráfico que vemos es que si el 100% respondió bueno. O
Si nosotros tuviésemos otra pregunta, y eso lo vamos a ir haciendo después, tenemos otra pregunta, vamos a ver otro tipo de gráficos. Automáticamente podemos ver nosotros o compartir con quien querramos. Fíjate, este es el resultado de hoy. ¿Sí? Fui a, no sé, a revisar 40 locales comerciales. De los 40 comerciales me atendieron 30, si fuese una variable, si me atendieron o no me atendieron, si estaban bien los papeles, por decir algo, o quedó algo pendiente, o sea, o voy a controlar puntualmente algo en el auto, no sé, suponiendo un inspector de tránsito, ¿sí? Hace un cierto control, y a medida que va preguntando si atendí un auto que tiene todos los papeles, un auto que tiene uno que debía tal cosa, otro que debe no sé qué cosa, y así, y automáticamente alguien en una oficina o en cualquier parte del mundo, porque tiene acceso a internet, puede ir viendo los resultados y puede ir teniendo un gráfico que le va representando un poco las respuestas que vamos haciendo, ¿sí? O sea, no sé qué les parece esta herramienta, pero es una herramienta realmente útil si uno lo aprende a usar. Así que les invito también a que practiquen, a que vean, porque puede solucionar. A ver, les cuento. Hoy, por ejemplo, esto que les decía en el ministerio, entre otras cosas, estábamos reviendo una matriz. Entonces, fuimos completando, tenemos compañeros, compañeras que están trabajando en la casa todavía, otros que están en el interior. Pedimos a los referentes de los distintos municipios de turismo que nos completen algo. En la mañana tuvimos respuestas que en otro momento nos tardaría horror y capaz que nunca lo completaríamos, y automáticamente nos dimos cuenta, a ver, mientras teníamos una reunión, nos dimos cuenta de una necesidad, o sea, lo que estábamos buscando, a ver si interesaba o no interesaba, era lo más interesante de esa propuesta que estábamos haciendo durante la reunión. O sea, algo que casi impensable en otro momento, sin la necesidad de tener, abran todos los micrófonos y que cada uno diga qué es lo que necesita de estas tres cosas y por qué, y bueno, le dimos un tiempito y lo fueron haciendo de esa manera. Así que bueno, es un poco la ventaja de estas herramientas colaborativas. Como les decía, es muy similar a el Excel. Bien, ahora lo que vamos a hacer respecto a, bueno, a esto del Excel, vamos a retomar. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla ahora o puede hacerla después. Una de las compañeras planteaba que tenía una pregunta. Si quiere que mostremos antes de comenzar, por las dudas de que no nos alcance el tiempo, la vamos resolviendo, y si no, les voy mostrando y siguiendo todos los pasos como la vez pasada, pero sin entrar en el dibujo, que ya lo tienen, como para ir viendo esta herramienta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Parece que no. Parece que no, pero había alguien que tenía una pregunta, pero bueno, Raquel creo que era. Bueno, Mauricio, sí. vos después nos dejás otra vez en el aula virtual un tutorial para practicar esto de los formularios. Sí, no sé si no está. Una pero guía si no, si no les dejo, y si no, como les digo, los paso por WhatsApp, vemos. Bueno, les cuento que les contaba al principio de la clase que estaba afuera y acá ahora se está oscureciendo, así que voy a cambiarme de lugar, voy a pausar. Bien, volvemos. Raquel, ¿querías decir algo? Estás muteada, no te podemos escuchar. Apretá en la barra, Raquel, apretá, desmuteate. A ver, el microfonito, y si no, apretá la barra espaciadora. Ahí está, ahora sí. Sí. En la clase siguiente seguimos con hoja de cálculo, porque no recuerdo ahora. No, lo ideal sería la clase que viene, por ahí hacemos un repasito si es que hace falta, y si no, arrancamos con procesador de texto. Entonces te pregunto algo. Sí. Nosotros en la oficina usamos sí, OpenOffice. Y cuando yo mando cosas al correo, que lo abro acá en mi compu, en mi notebook, que sí tengo Excel, no vienen las fórmulas. Entonces no sé cómo hacer para recuperar. O sea, me abre, pero me abre todo como texto. Bien. Donde tengo fórmulas desaparecen.
porque tiene que ver con la forma de guardar. Guardar. Eso entonces la compatibilidad que hay entre distintas plataformas, digamos, no es 100%. Hay algunas cosas que compartir. Las fórmulas sí son compartidas, solo que cuando se da el guardar como o exportar, si es que se va a exportar para Excel, por ejemplo, por ahí conviene elegir algún formato que no sea el propio del OpenOffice, porque por ahí genera estas cuestiones, ¿sí? O sea, se puede guardar con formato, por ejemplo, CBS, se puede guardar con otros formatos que permiten la compatibilidad. De todos modos, entonces yo la clase que viene, yo en esta computadora no tengo el OpenOffice, pero en la otra sí. Entonces en la clase que viene arrancamos y vemos bien cómo hacemos para pasar de un lado a otro, digamos, ¿sí? O sea, guardar como, y ahí vamos a ver cómo pasamos de un formato a otro con el OpenOffice, ¿sí? Ah, buenísimo. Nos va a ocurrir lo mismo cuando trabajemos con procesadores de texto. Hay muchas cosas que son compatibles en un 100% y hay otras cosas que no, que nos puede aparecer como que corrida, pero eso lo vamos a ver. Todos tienen las mismas herramientas, solo que entre ellas no son compatibles, ¿sí? Entonces, cuando se pasa de uno a otro, hay que guardarlo con otro formato, hay que exportarlo como para que sí se convierta en algo compatible entre uno y otro, ¿tá? Pero sí, eso se puede hacer tranquilamente, o sea, no deberías tener ese problema. De todos modos, incluso se puede utilizar incluso abrir en uno y cerrar en otro. Eso vamos a ver bien entonces la clase que viene. Arrancamos con eso. Les prometo que arrancamos con la compatibilidad, cómo pasamos de uno a otro sin tener el inconveniente de que nos desaparezcan los datos, porque no tiene sentido tener que volver a hacer de vuelta o encontrar el valor que no pueda ser manipulable, digamos. Entonces esas cosas, las herramientas tienen la posibilidad de ser compatibles. Y más lo que son las herramientas libres, que por ahí tiene una desventaja a veces con la interfaz de usuario, es decir, cómo se ve, lo visual quizás no es, viene un poquitito trazado respecto a las interfaces de software pago, pero en lo que es la compatibilidad sí está bastante desarrollada, y más que el caso de nosotros, ¿sí? Así que bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o arrancamos con un repasito rápido de lo que vimos la clase pasada? A ver, nadie tiene preguntas. A ver, un segundito. Y voy a compartir el Excel. A ver, compartir pantalla, libro de Excel, compartir. Y ahora me dicen, ¿están viendo el Excel? Sí. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, ¿se acuerdan que cuando arrancábamos lo que encontramos es esto? ¿Sí? Es para arrancar en blanco, la planilla, y vemos lo reciente, ¿sí? O vamos a nuevo y vemos la opción de en blanco y nuevo, o vamos a abrir y vamos a encontrar los documentos recientes, o podemos explorar y buscar, ¿sí? En este caso vamos a elegir el blanco y vamos a rápidamente a pasar a hacer un repaso de lo que nos teníamos que haber, lo que tenemos que tener en claro para poder manejar bien la herramienta. Y vamos a ver si vamos a algunas funciones a ver hoy. Entonces, lo primero que hacemos es reconocemos el lugar, ¿sí? Reconocemos el entorno. Reconocemos que tenemos un título, que tenemos el nombre del documento, el programa que estamos usando, Calc le va a aparecer a los que usan OpenOffice. Reconocemos los menús, los botones de acceso rápido, la cinta de opciones que nos va apareciendo cada vez que cambiamos algún menú, ¿sí? Y después las barras acá que tenemos para saber dónde estamos, y la barra de fórmulas y funciones que dice el contenido de cada celda, ¿sí? Recuerden que esto está compuesto por celdas. Cada celda es la combinación de una columna y una fila, ¿sí? Que están todas juntitas y que pueden combinarse o no. Y que lo que vemos, esto es un libro, es como un libro, y lo que podemos ver son muchas hojas y podemos ir agregando varias hojas. Y acuérdense que tenemos para ver el zoom y cambiar la visibilidad. Entonces eso es como que lo más importante. Lo primero que hacíamos es guardar como, ¿sí? Para eso podemos apretar el disquecito que está arriba, o vamos a archivo, guardar como, y elegimos el nombre del documento para guardarlo, ¿sí? Luego
que guardamos el documento, estamos listos como para empezar, y ahí sí comenzamos a cargar los datos. Para eso vamos primero a cargar los títulos de las tablas en el lugar que nos parezca, que creamos más conveniente, ¿sí? Y vamos a ir trabajando. Si vamos a hacer nuevamente una tabla ahora para probar distintas funciones, ¿sí? Y entonces ahí después, si usted tiene alguna función que quieran solicitar, vamos a ver si la podemos resolver ahora o lo dejamos pendiente para la clase que viene. ¿Está? Bueno, ahora voy a ver acá, me parece que alguien está escribiendo en el chat, así que voy a ver por qué no me aparece el chat. Acá está el chat. Sí. No era nada, no era ninguna consulta. Gracias, Rosana. Por ahí sí me pierdo porque tengo abierta acá, le estoy mirando a ustedes por un lado, miro la pantalla por otro, miro otra pantalla para saber qué es lo que voy a dar en un ratito, y veo el chat, así que por ahí me pierdo, si ven que se mueve el mouse de un lado para otro, porque vengo por ese lado. Bien, vamos a hacer entonces una tablita simple, ¿sí? Vamos a hacer una tablita, vamos a poner simplemente concepto, y vamos a poner valores, ¿sí? Acá en concepto vamos a poner, no sé, por decir algo, valor 1, por decir algo, valor 2, por decir algo, valor 3. Bien, y vamos a agregar un total. Acá vamos a agregar otra columna de total también, para ir trabajando las distintas opciones. Vamos a poner el total, que va a ser la sumatoria, vamos a ver algo que sea promedio. Entonces vamos viendo también como el promedio. Voy a agregar, acuérdense que podemos agregar columnas y filas. Para agregar nos vamos a la columna en donde queremos insertar. En este caso voy a darle botón derecho del mouse y voy a poner insertar. Me corre las que están hacia la derecha, y agrego uno. Entonces voy a cambiar esto, en lugar de valores, voy a poner como si fuese nota 1, y voy a poner al costado como si fuese nota 2. Bien. Y ahí sí comenzamos con todo esto. ¿Tá? Entonces vamos a poner, para poder utilizar el promedio, digamos, y después vamos a poner acá, sería situación final. Vamos a poner una situación final. Vemos que no entra, voy a agrandar nomás en este caso la columnita, para eso me pongo entre las dos columnas, con la columna que quiero agrandar a la izquierda, y ahí lo agrando. Antes de darle formato, voy a poner los valores. Vamos a hacer como si fuesen notas, ¿sí? Hay dos notas por cada uno de los valores, y vamos a sacar el total, que va a ser la sumatoria, el promedio, que va a ser con la función promedio, y la situación final, que nos tiene que aparecer el texto si aprobó o no aprobó, ¿sí? Y acá vamos a poner criterio. Criterio 6. Entonces yo en este cuadrito, fíjense, voy a seleccionar estos dos, y ya le voy a poner el borde, ¿sí? Voy acá a bordes, y le agrego todos los bordes. Entonces criterio 6, voy a centrar, y este acá va a ser mi criterio ahora para hacer las pruebas, cuando aprobaron y cuando no aprobaron. Bien. Nota 1, vamos a poner que el primero sacó 5, el segundo sacó un 7, y el tercero sacó un 8. Después, sobre la nota 2, vamos a ver que uno sacó 4, el otro sacó 3, y el otro volvió a sacar un 8. ¿Tá? Y ahora, estos son valores que agregamos nosotros. Ahora vamos a empezar con las fórmulas y las funciones, ¿sí? Acá en total vamos a sumar, no sé para qué, pero vamos a sumar el resultado de estas tres notas, ¿sí? Vamos a ponerla acá, vamos a ponerla en C6. Para eso teníamos distintas formas, ¿sí? Podemos escribir, por ejemplo, igual, y ahí vamos a poner C3 más C4 más C5. ¿Sí? Le doy Enter y me va a dar el resultado de la suma. O lo que voy a hacer es hacer con sumatoria, ¿sí? Que puedo ir al simbolito de sumatoria, puedo ir a
a la parte, a ver, me apareció con una ventanita, ya, ahí corrí. A la parte de fórmulas, entonces agrego la función, o puedo hacer clic en esta F de insertar función, ¿sí? Fx, que me va a sugerir a mí la fórmula que quiero hacer, ¿sí? Entonces voy a borrar el 20, o sea, voy a borrar mi fórmula inicial, lo vuelvo a dejar vacío, y voy a apretar acá este F para ver qué es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es sumar, entonces elijo suma, ya me sugiere qué es lo que quiero sumar, ¿sí? Pero como yo no sé si estoy seguro, le voy a dar un clic para seleccionar qué es lo que yo quiero sumar, ¿sí? Entonces me va a sumar desde C3 hasta C5. Acuérdense que los 2 puntos quiere decir hasta. Confirmo, le doy a aceptar y vamos a tener la suma, ¿sí? Como esta misma función yo la voy a pasar al lado, entonces solamente corro esto acá, ¿sí? Y me copió la misma función, solo que acuérdense, esto es relativo, no son valores absolutos, entonces me corre la fórmula, automáticamente me corre todos los operandos que están vinculados a esa fórmula, ¿sí? Todo era en C y ahora todo es en D. Bien, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Bien, y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una suma, solo que en lugar de ir por F, vamos a ir a la pestaña de inicio y vamos a agregar el simbolito de sumatoria. Nuevamente, me va a sugerir en este caso sumar esto, le confirmo con el Enter, por ejemplo, y después copio esto, ¿sí? ¿Para qué? No sé cuál sería el sentido, pero suponiendo que nosotros queremos tener esa información, ya tenemos acá en las dos totales, tenemos el total que nos toma un resultado vertical y tenemos los totales que nos dan un resultado horizontal, ¿sí? Horizontal. Ahí vimos lo que es la parte de sumatoria. Vamos a la parte de promedios, ¿sí? El promedio manualmente nosotros sabemos que, acuérdense siempre igual antes de hacer, sabemos que en este caso, en la primera línea va a ser C3, ¿sí? Más C2, perdón, más D3, ¿sí? Y todo esto, por lo que voy a tener que generarle un paréntesis, ¿sí? A ver, esperen que... y todo esto, a ver, voy a empezar de vuelta, entonces no tenemos problema. Ahí está. Les decía, el igual, les quería mostrar una tecla que les va a servir mucho. Decíamos, C3 más D3, y ahora tenemos que multiplicar. Perdón, que dividir por la cantidad de... por 2 serían este. Ahora, fíjense que si yo le pongo el dividir ahora, me va a dividir el D3, no me va a dividir todo lo que está adelante. Entonces le tengo que poner paréntesis. Si yo toco la flecha así porque sí, me va a aparecer ese cartelito como de error de que la fórmula está mal o que abandono la fórmula, ¿sí? Entonces nosotros para poder movernos ahí adentro, podemos apretar la tecla F2. F2 lo que nos habilita es a editar dentro de una celda, ¿sí? Entonces, ahí sí puedo ir con la flechita, me pongo al principio, le pongo un paréntesis antes de esta fórmula, y ahí recién le pongo dividido 2. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de sacar. ¿Sí? Entonces, 9. En este caso estoy diciendo que 5 más 4 dividido 2, ¿sí? 4,5. Otra forma es utilizando la función de promedio, ¿sí? Pero antes de esa vamos a ver una fórmula más, suponiendo que tenemos un montón de números, entonces nosotros vamos de vuelta. Igual, aprieto F2 para editar, ¿sí? Suma, en este caso nuevamente es desde C3 hasta D3, pero acuérdense que vamos a suponer que podemos tener un montón dentro de esa... un montón de notas, ¿sí? Y recién ese resultado lo dividimos por 2, ¿sí? Entonces estamos combinando una función, ¿sí? Que es suma, estamos combinando con una operación directa que es el de dividir, en este caso, por 2. ¿Está? La otra forma es directamente... Y en la función ahí donde teníamos... Bueno, por eso. Y otra opción es directamente utilizar... Si tomamos solo eso, ¿hace el mismo trabajo? Sí. Por eso. Y la otra forma es solamente con la función. Lo que pasa es que estuvo pasando. El mismo trabajo. Es lo mismo, o sea, hace lo mismo. Solo que es más fácil cuando aprendemos a usar funciones. Por eso yo les muestro todas las formas, digamos, ¿sí? No es que esté mal en lo otro, pero es mucho más útil
Y más si por ahí vamos agregando, modificando cosas, nos va a resultar más fácil. Entonces elegimos la función promedio, ¿sí? Y al igual que la suma nos dice de dónde a dónde, y en este caso, nosotros promedio que queremos hacer no va a incluir la E, porque la E es el total, me va a incluir solamente estos dos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esto que está acá, o sea, el promedio de estas dos, le damos a aceptar, y vemos que llegamos al mismo Ya te lo da. resultado. ¿Sí? Y podés. Entonces tenemos el promedio, copiamos nuevamente acá y encontramos el promedio de cada uno. ¿Está? Y ahora vamos a hacer otra combinación, y vamos a utilizar una referencia absoluta, ¿sí? El 6. O sea, el criterio que nosotros tomamos, si aprobó o no aprobó, va a ser el 6. O sea, que nosotros lo que vamos a hacer ahora es comparar. Vamos a utilizar una función comparativa, ¿sí? Que en este caso es la función sí, y vamos a preguntar si el promedio es igual o mayor a 6, ¿sí? Vamos, que escriba aprobado. Y si no, que escriba no aprobado o desaprobado, ¿sí? Vamos a ver esto. Para eso vamos a poner igual, le indicamos que vamos a hacer una función, ¿sí? Igual. Vamos a poner si, acuérdense que la función va el nombre y se abre el paréntesis, abrimos el paréntesis y ponemos la prueba lógica. Entonces nuestra prueba lógica es si promedio, es decir, si F3, ¿sí? Es mayor o igual, ¿sí? Al criterio, que es 6, todavía no le voy a poner como absoluto para ver los resultados, ¿sí? Si ese criterio, digamos, pongo punto y coma, ¿sí? Si esto sucede, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el valor verdadero? Vamos a poner entre comillas, aprobado. ¿Sí? Y cerramos la comilla. Volvemos a poner punto y coma para que el caso de que la pregunta sea falsa, o sea, que no sea ni igual ni mayor a 6, ¿sí? Vamos a abrir comilla y que ponga desaprobado. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis de nuestra función. Poner, a ver, para que F2, ahí me pasé de algo. A ver, ahí está. Bueno, decíamos entonces, la función es si F3 es mayor o igual a G3, que es donde está el 6, dice aprobado, y si no, dice, para que acá, disculpen que ahí se me fue, ahí está. El criterio está en inglés, perfecto. Es aprobado, y si no, el criterio va a ser desaprobado. Ahora, desaprobado. Si yo le doy así como está, de acuerdo al programa, como lo tengan configurado ustedes en el idioma y ese tipo de cosas, les puede dar un error, ¿sí? Los errores que suelen dar, si nosotros ponemos bien, es porque tiene que ver con la configuración. La utilización de comillas, es decir, en algunas veces no te aceptan la doble comilla, en otras no te aceptan la comilla simple, y en otras directamente se puede aplicar el texto, ¿sí? ¿Ven? Fíjense que acá nos pone, usted trata de introducir una fórmula que da error, ¿sí? Entonces tenemos que buscar acá cuál es. La otra posibilidad de error es cómo se plantea el mayor o igual, ¿sí? En lugar de mayor o igual, yo puedo poner igual, ¿sí? Y mayor, ¿tá? Y ahí la opción, digamos, que me dé. Pero eso, en este caso, volvemos a tener error. La correcta es mayor o igual, en este caso, ahí. Buscamos ahora el error si está en las comillas. Entonces, para eso, vamos a cambiar las comillas por comillas simples, ¿sí? Ahora después vamos a ver igual todas las opciones. Les muestro esto porque se van a encontrar con estas cosas, ¿sí? Ustedes van a estar, ¿y qué pasó? Y bueno, no encontramos. Volvemos a dar, otra vez nos da... No debe haber espacios tampoco, ¿no es cierto? Porque ahí no, por eso. Puede haber errores de espacio, errores de comillas, errores que tienen que ver con la utilización, que es lo que le voy a mostrar ahora, de los signos de puntuación. Vieron que en el documento tenían
los dos puntos que quiere decir hasta, el punto y coma que separa y qué sé yo. Bueno, en esta función, puntualmente, nosotros tenemos que utilizar la coma. ¿Sí? Vemos ahí y vemos que nosotros cambiamos en lugar del punto y coma, la coma, ¿sí? Y nos va a aparecer el valor. Ahora sí, las dos comillas, que es lo que correspondería. Pero eso va a depender en gran medida de la versión que tengan del programa de ofimática, o sea, de si es, por ejemplo, si es Calc, si es el Excel, y qué versión del Excel, y si tienen, por ejemplo, esto del castellano o el inglés, ¿sí? Se modifica eso, y entonces en la configuración hay que cambiar. Es como cuando vamos a configurar el uso del peso para la moneda, y en algunos va a aparecer el uso del euro. O sea, esos símbolos todos se configuran, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo quedó la fórmula? A ver, le voy a apretar F2 y voy a agrandar como para mostrarle. ¿Sí? ¿Cómo sería la fórmula correcta? ¿Sí? Utilizamos el sí, F3, ¿sí? Mayor o igual a I3, en este caso no tenemos el criterio. La coma es lo que me va a mí definir la coma a mí me va a definir cuál es el valor verdadero y después cuál es el valor falso. Y la doble comilla es la que le va a decir al Excel, en este caso, que lo que va a aparecer ahí es un texto. ¿Sí? O sea, no voy a poner un número. Yo podría poner, en lugar de que aparezca aprobado o desaprobado, algún número. ¿Sí? 0, 1, 100, qué sé yo, a cualquier otra cosa. O cualquier otro texto. Bueno, le estamos diciendo que va a ser un texto que dice aprobado y va a aparecer un texto que dice desaprobado. ¿Sí? Le damos el Enter y vemos que en este caso el primero tiene 4,5, obviamente desaprobado. Vamos a la otra cuestión que tenemos que revisar. Si nosotros copiamos de esta manera, ¿sí? Nos aparece aprobado, nos aparece desaprobado. Pero presten atención, voy a poner acá otra vez, presten atención que me está comparando con I5 y me está comparando en el otro caso con I4. ¿Por qué? Si yo cambio, que mi criterio era 4, ¿sí? Vamos a ver que los otros no se modifican. Si yo cambio que mi criterio era 10, los otros no se modifican. ¿Por qué? Porque la fórmula está haciendo referencia, ¿sí? A un lugar que se va a cambiar. Si yo cambio el resultado, como nos pasó con el promedio o como nos pasó con la suma, si yo cambio el resultado, también va a cambiar los lugares de referencia. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ingresar nuevamente a la fórmula y poner ahí 3, donde yo tengo mi criterio, lo vamos a poner como fijo. Para eso, pesos I y pesos 3. ¿Está? Entonces ahí le confirmo, le doy Enter, vuelvo a copiar la fórmula, ¿sí? Y veo que ahora están todos desaprobados porque todos se comparan con el 10. Vuelvo a poner el 6 y ahí sí me encuentro que se modifica toda la tabla. ¿Está? O sea, por eso la importancia por ahí de lo que es la utilización y el entendimiento de lo que son las referencias variables dinámicas, digamos, y las referencias que son absolutas, ¿sí? Las relativas de las absolutas. ¿Está? ¿Se entiende esa parte? Bueno, podemos ver un montón de otras funciones, si quieren ver alguna la podemos hacer, pero podemos también trabajar con cuestiones anidadas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos tener dos condicionantes en esto. ¿Cuáles serían los dos condicionantes? Primero, que el promedio sea mayor o igual a 6, ¿sí? Pero también yo quiero que la última nota sea mayor o igual a 6, ¿sí? O sea, le voy agregando como que un componente más, entonces la fórmula la tengo que anidar. ¿Qué quiere decir anidar? Quiere decir que voy poniendo una fórmula dentro de la otra, y bueno, y ahí voy haciendo como una mamusca de fórmulas, que puedo mezclar las que se me ocurra, pero que tengo que saber bien cómo se corresponde. Para eso nos ayuda un poquito el Excel con los colores, pero tenemos que ir sabiendo y vamos priorizando con la utilización de los paréntesis, ¿sí? Vamos a modificar entonces esta fórmula y nosotros vamos a decir, esta es la fórmula que teníamos, si aprueba, ¿sí? Aprobado, desaprobado. Ahora, yo como que quiero que también, si es que aprueba el promedio, voy a borrar esto, un segundito, borro, dejo el último paréntesis porque para que me recuerde que es el paréntesis que cierra el primer sí,
y voy a volver a hacer otra función. Entonces, yo hasta ahora tengo, si F3 es mayor o igual, o sea, si el promedio es mayor o igual al criterio, que en este caso es 6, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a preguntar algo. Le voy a preguntar si, abro el paréntesis, Sí. y voy a preguntar si en este caso, donde está la segunda nota, que es la última, ¿sí? En este caso, D3, ¿sí? También es mayor o igual al criterio, ¿sí? De vuelta, pesos y pesos 3. ¿Está? Entonces estoy haciendo una segunda pregunta, ¿sí? Y ahí voy a poner, si es verdadero el primero, voy a preguntar esto. Y si esto también es verdadero, ahí recién le voy a decir que está aprobado. ¿Se entiende? Ahora, si el primero es verdadero, el segundo no es verdadero, ¿sí? Le voy a poner desaprobado, ¿sí? Como condición. Y ahí cierro el paréntesis de la segunda pregunta. Y me queda el espacio para volver a poner el criterio del falso de la primera pregunta, ¿sí? Entonces pongo coma y ahí voy a contestar si la primera pregunta, o sea, si el promedio es mayor o igual a 6, va a preguntar, y si el promedio es menor de 6, directamente va a estar desaprobado, ¿sí? Desaprobado. Y cierro la comilla. Bueno, acá me olvidé de cerrar una comilla. Ahí está. Y ahí le doy el Enter. ¿Ven? Fíjense que vamos a modificar, vamos a ponerle un 5 al segundo, y vemos que el promedio es 6. ¿Sí? El promedio es aprobado, con la fórmula anterior. ¿Tá? Claro. Ahora voy a copiar la fórmula, la última que hice, le copio a todos, y veo que en este caso quedó como desaprobado. ¿Por qué? Porque yo tengo el segundo número, o sea, la segunda nota la tengo menor de 6. Fíjense que yo ahora lo cambio a 6, ¿sí? Y Está va a pasar aprobado. a estar aprobado. ¿Se entienden? Sí, sí. ¿Se entiende esto de anidar? Bueno, esto de anidar nosotros lo podemos hacer con varias fórmulas. Podemos preguntar, sacar, meter, etc. Bueno, otra cosa que vamos a ver de fórmulas y funciones es la cuestión, por ejemplo, de cómo trabajamos con texto, ¿sí? Nosotros tenemos funciones de texto. Por ejemplo, yo tengo, en un lugar voy a tener, a ¿Puedo ver, yo hacer quiero una saber, pregunta? ¿cómo? Perdón, ¿puedo hacer Sí, una sí, por pregunta? supuesto, sí. La fórmula, la primera. Si la fórmula si F3 es mayor o igual a pesos y pesos 3, coma, ¿va al paréntesis ahí o no? No, 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 no. Para preguntar la otra pregunta, para No, no, anotar no, va a bien la coma. Va a Va la a la coma coma. y después sí, D3 es mayor o igual a pesos y pesos Y a ver, 3. voy a agrandar la pantalla y voy a mostrarle Ajá. eso y ustedes me dicen si... Por favor, para anotar bien, Y lo ¿vio? ven. Porque Sí, un por poquito. supuesto, Sí. estamos Ajá. para ver esto. Ahí está. Ahí está. Fíjense cómo es la Hey. fórmula Voy a anotar. completa. ¿Sí? La fórmula completa es sí, y ahí tenemos la primera pregunta. Vamos a la coma que va a decir qué pasa si es verdadero. Y ahí nosotros vamos a agregar la segunda pregunta, ¿sí? Y responder si la segunda pregunta es verdadera y si la segunda pregunta es falso, y cerramos la función de la segunda pregunta. Y ahí nos va a quedar pendiente, después de la coma, ¿sí? O sea, si fuese falsa la respuesta a la primera pregunta. ¿Sí? Esto es como las Entendí. ecuaciones que uno ve. Claro. El paréntesis es lo que nos va marcando los resultados. Por eso arranqué al principio con esto de promedio, ¿sí? Que promedio podemos ver, y si poníamos sin los paréntesis, poníamos el dividido por orden jerárquico, digamos, de operación, nos iba a dar, iba a dividir solamente el segundo número, y nosotros lo que queríamos es que sea la división de los otros dos de la sumatoria. Que hay que resolver primero una cosa y después la otra. Sí, perfecto. ¿Está? De todos modos, Sí. cualquier cosita pueden volver a preguntar. Bueno, suponiendo que yo en la tabla quiero poner en algún lugar, quiero poner si alguien aprobó o alguien no aprobó, ¿sí? Fíjense que yo tengo valor 1, vamos a cambiarle
el nombre, entonces vamos a ponerle estudiante 1, vamos a poner estudiante 2, Y estudiante 3. y solo para hacer la contra vamos a poner estudiante 5. Vamos a dar cuenta que el estudiante 3 y 4 no vinieron al examen. Bueno, suponiendo que yo quiero hacer una lista de solamente, sin ver todas las notas, yo quiero solamente ver quién aprobó y que me diga quién aprobó y quién no aprobó, que es lo que yo después voy a querer imprimir, entonces voy a hacer referencia y tener que utilizar una función de texto, ¿sí? Pero que siguen siendo funciones, ¿tá? Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, voy a ir haciendo la muestra y después vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el documento había distintas formas de concatenar textos? Una de las formas de concatenar textos es con el simbolito et, que es el simbolito ese que parece un 8. Bueno, bueno, ese simbolito sirve para concatenar. Entonces yo puedo concatenar dos textos, por ejemplo, estudiante 1, ¿sí? Et, que es el que lo va a unir, ¿sí? Con desaprobado. Le doy el enter y me va a aparecer estudiante 1 desaprobado. Me aparece todo pegado. Entonces yo puedo con esta misma fórmula, ¿sí? Aprieto F2 y voy a poner B3, ¿sí? Et, voy a poner entre comillas un espacio, ¿sí? Puedo poner un guión, todo lo que esté entre comillas se va a entender como que es un texto, ¿sí? Agrego el et nuevamente y ahí recién el resultado. Entonces me va a salir estudiante 1 desaprobado. Copio esta fórmula abajo, ¿sí? Y voy a tener estudiante 2 aprobado, estudiante 5 aprobado. ¿Ven? Lo pueden hacer si tuviese nombre y apellido distintos, ¿sí? Se puede concatenar de esa manera. Así como tenemos funciones de sumar, porque esto es como sumar, solo que es con el et, para indicar que es texto, podemos utilizar la función concatenar, que sirve para eso. Hay funciones de texto, para eso vamos a fórmulas, y tenemos distintas funciones, ¿sí? Donde nosotros, concat sería concatenar. Derecha quiere decir que quiero sacar solo algo de la derecha, ¿sí? Por ejemplo, si yo, vamos a hacer como para complicar un poquito, pero para que se entienda. Si yo no quiero que diga desaprobado, yo quiero que diga solamente la primera letra, ¿sí? D, que va a ser desaprobado, o la A, que va a ser aprobado. ¿Tá? Entonces, yo lo que voy a concatenar acá, voy a agregar una función. Entonces, agrego B3, donde está el nombre, et, que quiero concatenar, agrego el espacio, el guión, el espacio, ¿sí? Et, que voy a agregar algo más. Y ahí voy a agregar una función, ¿sí? Una función que es derecha, ¿sí? Se escribe, en el castellano es derecha, right, en el inglés, derecha, abro el paréntesis, ¿sí? Elijo el texto, que en este caso el texto es G3, ¿sí? Va la coma y elijo la cantidad de caracteres que quiero sacar desde la derecha de ese texto. Entonces, en este caso va a ser 1, porque yo solamente quiero sacar la primera letra. Perdón, estoy usando derecha y tengo que usar izquierda. A ver, voy a borrar y vamos a poner izquierda. A ver, vamos a usar acá. Izquierda. ¿Sí? Abro el paréntesis. El texto dijimos que está en la columna G3. ¿Sí? Pongo la coma y voy a sacar un carácter. Cierro el paréntesis. El paréntesis que corresponde a izquierda. Le doy enter y veo que ahora sí me aparece, en lugar de toda la palabra, solamente me aparece el D y el A. ¿Se entiende? ¿Se entiende la cuestión de que hay funciones, digamos, que nos pueden solucionar la vida? Si esto, por ejemplo, yo lo que quisiera hacer es tenerlo en otra hoja, donde solamente tenga los resultados, ¿sí? Vamos a borrar esto, me voy a ir a otra hoja y donde voy a poner notas finales. Notas finales. ¿Sí? Estoy en notas finales y acá me va a aparecer nombre en una de las columnas y voy a poner, ¿cómo se llama este? Situación. ¿Sí? Situación final. ¿Ah? Entonces esto es lo que va a haber. Como ya sé, en este caso ya voy a agrandar la columna A,
Ya vamos a ver las cuestiones de formato, tenemos tiempito, así que. Bueno, nombre, situación final, y acá lo que yo voy a copiar es lo de la tabla anterior, ¿sí? Acuérdense que para copiar lo de la tabla anterior tengo que saber dónde estaban, y si no vamos a tener que asistir. Entonces, esto va a ser igual, ¿sí? Porque le estoy diciendo que voy a hacer una función, me voy a hoja 1 y va a ser igual al primer nombre, ¿sí? Y ahí le doy el Enter. Entonces acá me copió. Si quiero escribir, porque ya sabía dónde quedaba, lo que voy a hacer es igual a hoja 1, signo de interrogación, el que cierra, ¿sí? Que me indica que estoy yendo a la hoja 1, y la celda de la hoja 1, que en este caso es B3. Y la situación final, ahora sí lo vamos a hacer escribiendo, ¿sí? La situación final del estudiante, el estudiante 1 está en G3. Entonces me voy a la hoja 2, y en la situación final voy a poner es igual a hoja 1, ¿sí? El signito que me indica que estoy yendo a otro lado, ¿sí? Y ahí voy a poner G3, que es donde está lo que yo quiero traer para esta hoja. Entonces me dice desaprobado. ¿Tá? Copio a los alumnos, ¿sí? Copio los resultados, y me encuentro con que tengo mi nota, tengo solamente acá un cuadrito con notas finales, ¿sí? Esto puede ser que la hoja 1 tenga un montón de fórmulas, y en la hoja 2 tengo hojas de resúmenes. ¿Se acuerdan que les daba el ejemplo, por ejemplo, de gestión? De decir, tengo una hoja por cada mes y tengo una hoja de resumen anual, ¿sí? Entonces voy llevando y haciendo operaciones combinadas entre una y otra. ¿Está? Bien. ¿Esto para qué me sirve? Puedo agarrar, puedo hacer nuevamente, acuérdense que podemos hacer gráficos, ¿sí? Podemos insertar gráficos. Acuérdense que lo ideal a veces es gráfico recomendado. En este caso no me recomienda mucho, porque no encuentra cuáles son valores, digamos, ¿sí? No sabe a qué se refiere en este caso con los valores. Ahora vamos a ver cómo nosotros le indicamos, pero no identifica el Excel, ¿sí? No identifica cuáles son los valores. Distinto es, por ejemplo, si nosotros hacemos con la cuestión de números, ¿sí? Que para eso seleccionamos la primera parte, y con la letra, con control, ¿sí? Presionando control, vamos y después con el mouse seleccionamos cuáles son las otras columnas para ver. En este caso no son estas, sino en realidad es la de promedio. Si ahí vamos, por ejemplo, a gráficos, nos vamos a encontrar que sí encuentra cómo sugerirnos, digamos, algunos gráficos que están relacionados a esto. Podemos ver porcentajes iguales o no, lo que sea, todo ese tipo de cosas, lo vamos a ver en un ratito. Bueno, ¿qué otra cosa vimos nosotros para ir en orden? Vimos el formato, ¿sí? Acuérdense que podemos seleccionar las tablas, ¿sí? Vamos a inicio y vamos a tener para cambiar el tipo de letra, ¿sí? Tenemos un montón de fuentes para elegir, podemos elegir la que más nos gusta, por ejemplo Arial Black. Podemos cambiar el tamaño, darle un número ya que nosotros sepamos que nos parece bien, o podemos modificar con esto y ver cómo nos parece, ¿sí? Podemos agregarle bordes, o podemos quitar los bordes. Puede estar en negrita, puede estar en inclinado, puede, por ejemplo, seleccionamos esto acá, puede tener un color de fondo, ¿sí? Podemos cambiar el color de la letra. Todas estas cosas nosotros podemos ir trabajando en lo que tiene con formato de fuente. Cada una de estas cosas, acuérdense que podemos tenerlo centrado o alineado a alguno de los costados, y lo mismo si la celda es alta, que esté ubicada arriba, en el medio o abajo, ¿sí? ¿De qué nos sirve esto? Recordemos que, por ejemplo, concepto no nos está entrando. Tenemos las opciones: o ensanchamos, ¿sí? Para que entre todo, o la otra opción es que vamos a agregarle ahora, vamos a cambiar acá, vamos a agregar como un apellido, ¿sí? Vamos a ver estudiante Alves, reprobado, desaprobado. Bueno,
Acá el estudiante, ahora ya el nombre ya no entra, pero yo no quiero seguir agrandando, entonces voy a seleccionar esta celda o varias celdas, y lo que voy a poner es ajustar texto. Entonces, lo que va a hacer automáticamente, me la va a hacer a la celda un poquito más alta, pero para que entre todo el contenido sin modificar el ancho de la celda. Entonces acá vemos que tiene esto. Si yo copio este formato, acuérdense que para copiar formato y no los valores, tengo el pincelito, y ahí le copio, por ejemplo, a estas dos, tiene el mismo formato, así que vamos ahora a cambiar, vamos a poner, por ejemplo, el estudiante, a ver, vamos a, acá, va, este no, este es, ahí, vamos a cambiar, el estudiante 2 va a ser el estudiante Hoffman, a ver, Apa, estudiante Hoffman, ¿sí? muy bien. Y vemos que nos quedó, como que se El mismo acomoda formato. automáticamente porque tiene el mismo formato. ¿Está? Suponiendo que después que queremos que todos tengan la misma altura, en algún momento trabajamos que todos tengan distinta altura, vemos que el estudiante nos queda abajo, entonces para esto nos sirve esta alineación, si queremos arriba, queremos en el medio o queremos abajo. Podemos hacer otra cosa. Bueno, vamos a otra, otro tipo, a otra herramienta, combinar y centrar, ¿sí? Vamos a insertar, algunas filitas arriba, y vamos a Ahí. poner el título, vamos a poner cuadro de notas, ¿sí? Pero cuadro de notas, yo lo que quiero es que en realidad esté centrado en toda la tabla. Entonces lo que voy a seleccionar esta misma fila, pero todas las columnas, y voy a elegir combinar y centrar. Vemos que cuadro de notas está centrado en todo esto, ¿sí? Y también le puedo poner otro color, puedo elegir otro color. Y puedo también combinar, no solamente con las celdas de al lado, sino que además puedo combinarlas con las celdas de abajo. Sí, bueno, ahí copié. Perdón. Pero yo puedo seleccionar y elegir combinar, digamos, entre todas las celdas. En este caso, Claro. y nuevamente quiero que esté arriba, quiero que esté centrado, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquitito, vamos a ponerle negrita, vamos a inclinarle, podemos cambiarle el color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son las opciones que nosotros tenemos, entonces, de las que más utilizamos de formato. Vamos a los números. Nosotros queremos que los números queremos que sean con 2 decimales. Podemos agregar automáticamente acá con el botoncito que nos dice agregar decimales, o podemos ir a general, número, seleccionar ese formato, o podemos ir al cuadro, digamos, de número, al formato de celdas, y ahí elegimos cuál es el formato que queremos, que puede ser un formato personalizado o puede ser un formato de los que nos ofrece como posibilidad el Excel. Y ven que ahora tenemos acá todo con 2 decimales. ¿Sí? Nos sucedería lo mismo para agregar en el 6, que también queremos agregarle los 2 decimales. ¿Tá? Nosotros lo que por ahí también es interesante que nosotros podemos tener un formato condicional, es decir, que nosotros, de acuerdo al contenido que tenga, puede tener un formato de un tipo u otro. Ya lo vamos a ver esto. Primero vamos a ver el tema de, por ejemplo, de los filtros, ¿sí? Acuérdense que nosotros podemos filtrar esto. Entonces, ponemos ahí, elegimos ordenar y filtrar, agregar filtro, y como no está seleccionada la tabla, no la vemos. Vamos a seleccionar la tabla. Cuando es una tabla que es múltiple, digamos, nos va a preguntar. Si es una tabla simple que identifica el Excel directamente, identifica fácilmente cuáles son los títulos y cuáles son los contenidos, ¿sí? Nos va a agregar. Acá, como no seleccionamos, que nosotros queríamos seleccionar esto, lo que vemos es que nos agregó solamente el filtro en cuadro de notas, que era el primer título que identifica el Excel, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar los filtros, seleccionamos la parte donde queremos filtro, que es esta parte de la tabla, y ahí recién le agregamos el filtro. Entonces ahí sí nos agrega los filtros dentro de los títulos que nosotros queremos. Entonces ahí
vemos, por ejemplo, queremos ver solamente al estudiante, por ejemplo, Alves. O algo que en este caso nos serviría bastante, es solamente filtrar por, quiero ver solamente los aprobados, ¿sí? Filtro por situación, entonces me aparece solamente los aprobados, imprimo, por ejemplo, o copio y pego en otro documento, llevo un Word, llevo una presentación, o me voy después lo mismo con los desaprobados. ¿Sí? El estudiante Alves, desaprobado, tiene que hacer de vuelta todo, pero tenemos ahí el filtro. ¿Sí? Y de la misma manera que nosotros trabajamos con el filtro, acuérdense que podemos trabajar con ordenar y filtrar. ¿Sí? Entonces acá selecciono nuevamente la tabla, voy a achicar un poquito para que entre todo en la pantalla, ahí está. Voy a seleccionar el título y los 3 estudiantes, todas las columnas, ¿sí? Me voy a ordenar y filtrar, en este caso voy a elegir orden personalizado, le aviso que tengo mis datos, tienen encabezado, porque seleccioné la parte de concepto y nota, qué sé yo, como título, entonces quiero ordenar primero, quiero ordenar por concepto, ¿sí? Entonces, lo doy a aceptar, y primero va estudiante 5, después estudiante A, después estudiante Hoffman. ¿Por qué? Porque el 5 va antes que la A y la A va antes que la H. ¿Sí? Y estudiantes son como que todos iguales. O puedo ordenar con niveles de criterios. Si hubiese nombres iguales, que me los acomode. O lo que voy a hacer es, por ejemplo, ordenar por situación final. ¿Sí? Entonces, si hay 2 que tienen la misma situación final, ahí sí le agrego un nivel, y ahí que primero me ponga la situación final por el nombre, en este caso nosotros lo llamamos concepto, aceptar, y ahí vemos que está ordenado por situación final, primero los aprobados, después los desaprobados, y primero aparece estudiante 5, que va antes de Hoffman, y después va estudiante Alves, pero porque es el primero de los desaprobados. Entonces, esto es un poquito algunas de las cosas que podemos hacer con el Excel. Hasta acá. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer? Voy a dejar de compartir un ratito. Ahí está. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Quiere ver algo? Por ahora no. No. ¿Alguna pregunta fuera de lo que hoy preguntó Raquel acerca del OpenOffice? Que eso les prometo que la semana que viene, cuando tenga, vamos a arrancar con eso. Mauricio, Sí. te hago una pregunta. Sí. Como nosotros trabajamos con muchos datos cuando relevamos información, bueno, ¿nos puede dar un pantallazo de cómo se usa la tabla dinámica con los filtros? Bien, lo que podemos ver, porque para eso tendría que cargar los datos para mostrar. Lo que yo voy a hacer con tabla dinámica, termina la clase y yo le voy a pasar un video, y voy a agarrar una tabla con datos, la clase que viene, porque cosa que tenga muchos datos, como para mostrar. Básicamente, para los que están escuchando qué es lo que es la tabla dinámica nos permite a nosotros hacer combinaciones, ¿sí? Es decir, yo tengo varios campos que quiero combinar con otros campos, ¿sí? Es decir, no sé, yo quiero saber dentro de una tabla que todos los que son de roca, no sé, una tabla larga, y yo tengo uno de los campos de localidad, y yo quiero que todos los que son de roca se cruce con todos los que son mayores de 18. Suponiendo que tengo una tabla que tiene muchos datos. Algunos de esos datos son que son de roca y la edad. Entonces yo, en una tabla dinámica, lo que hago es decirle, bueno, a ver, yo quiero generar una nueva tabla que solamente que saque de ahí, pero que solamente me muestre los datos de, por ejemplo, que son de qué localidad y que son mayores a esa edad. Y que me muestre de ese cruzamiento de datos, o sea, de todo lo que son de roca, de todos los que son mayores de edad, quiénes están vacunados. ¿Se entiende? Y voy a tener una tabla, entonces, que solamente va a estar reducida con esos datos, ¿sí? Pero para poder mostrarlo bien, digamos, conviene tener una tabla, porque por ahí completarla así algo chiquitito, como lo que hicimos ahora, cuesta un poquito.
porque no se muestra bien la herramienta, digamos. Así que les voy a buscar, vamos a trabajar con una tabla, les voy a mostrar, y vamos a ver cómo queda. Entonces, para la clase que viene, ya hay dos cuestiones, ¿sí? La combinación con OpenOffice, y o sea, entre distintas plataformas. En realidad voy a preparar algo entre los tres, entre OpenOffice, entre Excel y entre hoja de cálculo de Google, cómo podemos trabajar entre las tres antes de comenzar a hablar de Word. Y voy a mostrar lo que son las tablas dinámicas, que es lo que nos preguntó Aida. Aida, vos preguntaste, ¿no? Sí, sí. Sí, Mauricio. Sí, eso nos va a servir de herramienta porque nosotros trabajamos con planillas que tienen muchos datos, ¿viste? Y bueno, Es lo o sea, ideal. tenemos compañeros que son técnicos, que son informáticos que nos dan una mano, pero viste que los chicos van a otro nivel, van mucho más rápido. Y bueno, yo quería que me quede un poco más claro, digamos, cómo hacer los filtros. Bueno, entonces, termina la clase, yo le voy a compartir un video de cómo son las tablas dinámicas para que le interesa. Lo vamos a ver la clase que viene. Y en el caso, por ejemplo, de Aida, vos querés compartir tu tabla para que más o menos, y decir más o menos qué es lo que querés, te puedo preparar algo puntual sobre esas tablas. ¿Sí? Pero Sí, bueno. yo creo que por el tema del secreto fiscal, ¿viste? No podemos compartir No, pero información, por ahí pero con, el o sea, modelo, contenido cualquiera, ficticio cualquiera. o la estructura, digamos. O sea, los datos no hace falta. Si sé que son numéricos, si agregamos números, si son texto, agregamos texto. Pero la estructura me refiero, no Claro. no el dato, digamos, ¿entendés? Perfecto. ¿Está? Así Sí, que yo eso preparar puede, eso para todos, digamos, ¿sí? O sea, todos los que quieran, tengan algo puntual que hacer en su trabajo, lo podemos hacer. Trabajamos de manera particular, o sea, por privado, para sacarse algunas dudas que son cosas puntuales, como dice Aida, que tiene secreto fiscal en su caso. Podemos trabajar con cuestiones ficticias, el famoso Juan Pérez 111, o podemos hacer otro tipo de cuestiones, ¿sí? Pero lo ideal es que les sirva las cosas a ustedes. O sea, de nada a nosotros Una nos sirve dar pregunta. un curso para que vayan entre comillas digo, no digo que no sea así, pero para que vayan a saber si su hijo aprobó o no aprobó y de acuerdo a las notas. O sea, lo ideal es que lo puedan aplicar en sus trabajos, digamos, ¿no? Puede ser un balance, un libro diario, bueno, un montón de cosas que pueden trabajar. Y está bueno esto, les decía hoy al principio de clase, incorporar la cuestión que es una herramienta fundamental hoy en día, por lo menos porque te resume un montón de cosas de los formularios. ¿Sí? Los formularios Una que... pregunta que Sí, quiero hacer, perdón. La tabla periódica, perdón, no sé cómo se llama, la tabla dinámica, perdón, Dinámica. combina distintos datos con las mismas variables. Por ejemplo, quiero ver un contribuyente que tenga un SAF elevado y una base imponible elevada. exactamente. O sea, cuando por ejemplo, si yo filtro por SAF, me trae pues, de mayor a menor, me trae el saldo a favor de mayor a menor. Entonces veo qué condición cumple para una determinada resolución. Pero si también, quiero filtrar también lo que tiene la base imponible, qué otros regímenes tiene, ahí con una tabla dinámica me va a permitir, ¿no es cierto? Claro, porque lo que haces es ver distintos criterios, o sea, primero cuáles son los campos que van a estar, de toda la tabla, cuáles son los campos que van a estar, como columna, porque lo va a tomar como matriz, como columna, como fila, y después, sí, cuál es el dato que nosotros queremos ver o que queremos comparar, por ejemplo, es para lo que nos El sirve. dato prioritario a los efectos de tomar una decisión con ese quit, por ejemplo. ¿no es cierto? Sí, tal cual, tal cual. Perfecto. Y lo mismo Gracias, y ¿no? lo mismo para calcular, o sea, no solamente para eso, porque lo que Claro. nosotros hacemos es, o sea, con eso generamos como se genera como una nueva tabla que se puede utilizar, o sea, porque después esa nueva tabla se puede exportar y trabajarla, entonces no estamos repitiendo, que es lo que uno trata de evitar con estas cosas, no estamos repitiendo la carga de datos, ¿se entiende? Claro. Exacto. Entonces eso es un poquito lo que tratamos de hacer. Les decía, este proceso de digitalización tiene distintas etapas. La primera es la despapelización. O sea, tratamos de dejar de tener tantos papeles, tantas cosas, pero también hay una lógica que va cambiando en lo digital, que es aprovechar
las herramientas digitales, ¿sí? Para no tener que, para poder acelerar procesos y para tener también un histórico, porque está bueno eso que nosotros vamos generando, como no es como el papel, que tenemos un bibliorato y todo este año, el año pasado, tenemos que llevar un galpón, porque ya no nos entra en la oficina y necesitamos buscar algo y tenemos que ir, volver. En cambio, acá en la digitalización vamos a tener un montón de cosas, incluso lo vamos a tener en la nube para consultarlo en cualquier lado, digamos. Entonces, todas esas cosas, digamos, son las que a nosotros nos facilita las herramientas digitales. Bueno, Una cosita. sí. Ustedes mandaron varios tips. Sí, eso Yo probé todos. Sí. Algunos funcionaron y otros no. ¿Puede ser por la versión de Excel? Puede ser por la versión del Excel y porque hay algunas cosas que necesitan complementos, ¿sí? El Excel, como mucho software, digamos, se complementa. Que eso, hay herramientas, por ejemplo, saliendo de lo que es ofimática, uno se va a un Photoshop, por decir algo, y tenés complementos. O sea, podés hacer el cartel que vos quieras, pero necesitas tal fuente, vas a necesitar descargar la fuente, necesitas hacer tal efecto por ahí que no entra en el paquete básico y hay que descargarlo. Bueno, Excel o sea, los paquetes de ofimática también tienen esas opciones de programas, digamos, que le agregan algunas cosas. Y después la otra es la configuración del idioma, que hay que por ahí tomarse ese trabajito, como para cuando uno instala, o si no después, de decirle, mira, estoy en Argentina. Entonces, así como en el diccionario te cambia algo, las funciones también. En Argentina nosotros utilizamos el sistema métrico, utilizamos, por ejemplo, utilizamos el peso, entonces, que es diferente por ahí el que instala en México o por ahí que instala en España. Seguimos con el mismo idioma, pero utilizamos símbolos distintos y utilizamos algunas cuestiones distintas a ellos, digamos. Entonces también puede ser las configuraciones. Por eso hoy les mostraba esto de las comas y el punto y coma. Hay algunas versiones, y de acuerdo a la configuración, que hay que utilizar el punto y coma para separar, y hay otras que está configurado como separador a la coma. ¿Ah? Entonces esas cosas hay que, está bueno probar, lo mismo con la comilla doble, ver cuál es lo que a nosotros nos toca. Y bueno, y con algunos atajos de teclado pasa también lo mismo. Fíjense que si uno instala algo en inglés, por ejemplo, para seleccionar todo tenemos que apretar Control A, que es Control All, digamos, ¿no? Que es todo en inglés. Pero para el caso en castellano apretamos Control E, ¿sí? Y ahí, digamos, nos selecciona. Hay algunas cosas que no cambian, el Control C para copiar, pero hay otras cosas que sí cambian. Entonces todo eso tiene que ver un poquito también con la configuración. Y lo de los tips, ya porque por lo general cada vez que respondo un mensaje o que mando algo, me gusta mandar algo más, digamos, no quedarme con eso. Es como la abuela que te regalaba el caramelito o te daba la monedita. Así que más allá del beso y el abrazo que siempre estaba presente. Así que bueno, es un poquito con el tema de los tips. Y soy de seguir cuentas de Instagram y de TikTok, digamos, que constantemente aportan algo. Así que bueno, por hoy los invito a cerrar la clase y bueno, y todo lo pendiente lo dejamos para la clase que viene, las dos cosas que tomamos. Si hay otras cosas nuevas, yo no tengo problema en que me escriban, yo no tengo horario para recibir, sí, por ahí demoro en responder, pero no tengo problema en que me escriban en cualquier horario o que me hagan cualquier tipo de consulta que tenga que ver con lo nuestro. Con todo lo que es informática en sí, digamos, o sea, por ahí hay cosas que no son de ofimática, pero que por ahí puedo llegar a orientarlo o decirle, mira, podemos ir por este lado, por este otro, lo podemos ir viendo. ¿Está? ¿Les parece? ¿Sí? Veo todo que sí, veo deditos, así que bueno, veo que hay gracias, entendido todo. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces, dejo de grabar, a ver, voy a poner acá, y nos vemos entonces, nos vemos el martes porque el lunes es feriado, acuérdense, ¿sí? Dedito para la nos vemos el martes y acuérdense. Gracias. Grabamos estos y lo voy a subir ahora después hoy o mañana en la mañana lo subo al aula. Y les aviso por el WhatsApp. Chau, chau.